yo que voy a meter mi parte por ahí, yo vuelo y wow, inmediatamente esa cosa se me cayó. Si es poco dinero, con 2 lesbianas. Yo hasta gratis. ¿Y si la tipa viene y se enamora de tu pareja? De mi pareja, Uh-huh. pues mejor todavía nos enamoramos los tres. Hola chicos, bienvenidos una vez más a una entrega de Interactúa TV. Hoy me encuentro con una persona sumamente especial. Van a saber por qué es especial. Cuando lo llevaba a la radio, muchos de ustedes, de los que ya lo conocen, lo aclamaban demasiado. Decían que era bastante bueno, sobre todo por su mentalidad y su forma de pensar tan abierta. Y por eso lo hemos traído al programa de hoy especialmente. Aquí me encuentro con Christopher. Hola. Cuéntame, Christopher, ¿cómo estás? Súper emocionado de estar aquí hoy. Y bastante contento. Muy contento. Se le nota, sobre todo con esa agüita que tiene en las manos. Salud, Ok chicos, el programa de hoy está un poquito picante, ya que Christopher se conoce por esa mentalidad tan abierta. Hoy le traemos varias preguntas para ver cómo se desenvuelve. ¿Estás listo? Siempre. Ah, siempre. La primera pregunta va con: ¿estás de acuerdo con que las personas lleguen virgen al matrimonio? ¿Qué te digo? Religiosamente, la gente de religiones, cristianos, evangélicos, dicen que hay que llegar virgen, pero... ¿Qué hoy dice en tu día... religión, la tuya propia? Bueno, yo creo que hoy en día ya eso se ve como que muy difícil y tan difícil que ya nosotros estamos acostumbrados a que no sea necesario, a que tú llegues virgen al matrimonio. Si tú te vas a casar con alguien, al principio, por ejemplo, a donde estamos viviendo ahora, aquí tú te mudas con tu novio, se van conociendo y después hacen un matrimonio. No me vas a decir tú a mí que tú no tienes sexo con esa persona. No me vas a decir tú a mí que tú no estás haciendo nada, viviendo Nada. Rezando todos los días. Así que yo creo que eso no es tan necesario. No en estos tiempos. No. Ya. Pienso lo mismo. O depende de la religión y depende como la cultura de la persona y de la gente. Pero en este mundo de nosotros, no. ¿Hubieses sido capaz de vender tu virginidad a una persona mucho mayor que tú, años atrás? ¿Qué te digo? Dependiendo, cuando tú hablas de vender la virginidad, eso es un proceso grande porque depende qué tipo de persona sea. Si es una tipa que una viejita con dinerito. Entonces ahora, tú hablando de viejitas, sí, ahora tú me pones a que ¿cuánto dinero me va a ofrecer? Dependiendo del dinero que me ofrece. Esa pregunta te iba a hacer: ¿por cuánto tú la hubieses vendido? Bueno, dependiendo si es una persona que yo sé que tiene muchos millones, pues aunque sea 2 o 3 millones de dólares. 2 o 3 milloncitos, hombre. Claro que no es tanto. Eso no es nada. O sea, que la respuesta es sí la venderías. Claro que Y sí. si es una viejita como arrugadita, feita, pero con Sí. sus millones. Si mentalmente ella está bien, yo lo hago. Por mis millones, claro, porque después imagínate una vieja que no esté bien mental. Todo sea por el millón, mi gente. ¿A los cuántos años fue tu primera vez? ¿Te miento? No, dime la verdad. Te digo la verdad. La verdad. Bueno, mira, cuando yo tenía 10 años, yo recuerdo que yo tenía una muchacha que iba mucho a mi casa. Y yo recuerdo que ella me abrazaba y me besaba mucho. Y tú Era sabes mucho que mayor que tú. ella tiene un año más que yo. Ok. Y tú sabes, uno así con 10 años, con una cosa que no hay que decirlo. Y ella se bajó los panties y tenía una falda puesta. ¿Ella solita? Ella sola. Y ella sola me entró ahí mismo en la cama de una prima mía, en mi propia casa. Y ahí cosas, y yo empecé a sangrar por ahí, ya tú sabes. Entonces yo... Pero qué fuerte, mi tipa. primera vez. Qué fuerte. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Un poco traumática tal vez, al sangrar un poco? ¿Qué te digo? Estaba asustado porque yo no sabía qué le iba a decir a la persona que era quien me estaba cuidando en ese tiempo, en ese momento. Yo no sabía qué iba a decir, entonces yo me quedé callado, no dije nada para no alarmar a nadie y pues ya. Qué fuerte. ¿Fue esa persona tu primer amor o solamente hace una vecinita como que iba de vez en cuando? No, una vecinita, mi primer Una amor. vecinita. No. Nah, tu primer amor vino después
No, antes. Yo creo que mi primer amor, desde los 8 años, yo estaba enamorado de esa carajita. Yo veía a esa niña y, muchacha, yo me deslumbraba por esa muchacha. ¿Podrías definir el sexo en una sola palabra? ¿Qué te digo? Como un buen dominicano, delicioso. Deliciosa. ¿Cuál es tu parte favorita en las mujeres? Bueno, no todas las mujeres tienen la misma cosa. Sí, es muy todo diferente. Pero en las mujeres que yo he tenido, creo que me gusta mucho más su seno. Bueno, buena respuesta. Hay muchos hombres que se identifican seguramente con esa respuesta. ¿Te ha pasado algo gracioso o vergonzoso durante el delicioso? Bueno, yo digo que es vergonzoso para mí, pero más vergonzoso para la muchacha que, ¿Por qué? ¿Qué pasó? que lo hizo, porque yo estoy en mi acto, tú sabes, tú de que ves una mujer desnuda, ya como hombre esa cosa ya tú sabes. Pam, pam. Pero yo tengo una maña en el sexo y eso es un problema que yo tengo, que si yo voy a estar con alguien, yo no sé, yo empiezo agarrando, metiendo mano. Entonces, en un momento así, yo que voy a meter mi parte por ahí, yo vuelo y wow, inmediatamente esa cosa se me cayó. No quiera saber. O sea, que el tren estaba y de repente Cayó. wow, Qué vergüenza. Qué fuerte. Muy fuerte. Eso fue un poco traumático para ti. ¿Qué te digo? Después hablamos, yo le expliqué, porque en realidad éramos muchachos, yo tenía como 17 años en ese entonces. Y éramos muchachos, ya después la segunda vez cuando yo intenté otra vez, ya las cosas iban mejor. En su sitio, ¿cómo era? ¿Tienes alguna fantasía sexual? Y si tienes, ¿cuál sería? Sí, yo siempre he dicho desde que yo tengo unos 15 años que a mí me gustaría estar con dos mujeres, pero dos mujeres lesbianas. Dos lesbianas. Que sean pareja, exactamente. Ay, se quiere meter en medio de la relación. Sí. No, Dios mío, eso sería fuerte. ¿Y ustedes, chicos, qué piensan? ¿Ustedes también quisieran tener una relación de 3 en un momento dado, un momentico, un delicioso? Déjenme saber en los comentarios. ¿Harías un video Norpo XXX por dinero? Dependiendo qué tipo de dinero y dependiendo qué tipa sería. Si es qué poco tipo de dinero, con 2 lesbianas, mujer. Yo hasta gratis. tu sueño, tu fantasía. Claro, hasta gratis. Qué fuerte. Pero tienes más o menos como una cantidad de cuánto te podían ofrecer para que tú hagas un vídeo así. Bueno, como te digo, dependiendo de la mujer, porque por ejemplo, si es una muchacha que a mí me ha gustado y ella se ofrece a hacerlo, puede ser que yo le cobre, pero le cobraría lo mínimo. Pero ya si es una persona que lo quiere para fines de venderlo y cosas, ya estaríamos hablando de miles de dólares. Una cantidad bastante grande. Claro. Una pregunta un poco curiosa. ¿Tienes algún fetiche? ¿Qué te digo? Si a mí me pasa en la lengua, por ahí por los oídos, eso me... ¡Ay! ¿Qué? Creo que no sé qué... Sale el tren, chuchu. Oh Dios, eso es horrible. Ok, ¿lo harías con un hombre si tu pareja te lo pide? Yo sé que mencionaste con 2 lesbianas, pero si tu pareja te lo pide, como vamos a hacer algo diferente, ¿qué harías? No creo que el amor sería tanto para yo hacer eso por una mujer, ni por nadie, todavía no. Mira, yo soy una persona de mente abierta, pero no... Con un hombre no te trataría. llamaría la atención porque es diferente. No, todavía no. Mucho menos con tu pareja, porque ese es como otro punto. O sea, ¿te molestaría hacerlo con tu pareja? Y Que tu otra pareja persona, estuviera otro hombre. Sí, bastante, porque es mi pareja. Pero si alguien con cualquier otro tipo, pues no, yo no tendría ningún Y si la problema. tipa viene y se enamora de tu pareja. De mi pareja, Ujú. pues mejor todavía nos enamoramos los 3. Nos enamoramos los 3. Mi gente, con él no se puede. ¿Por qué ustedes creen que lo elegimos a él para hacer este video? O sea, tiene bastante. Esa lengua tiene demasiado suerte. Si no, díganme ustedes.
¿Qué harías si encuentras a tu pareja con otra persona? ¿Qué te digo? Yo soy una persona súper realista. Creo que si yo encuentro a mi pareja con otra persona es porque yo no le estoy dando a ella lo que ella necesita y no le estoy haciendo las cosas que ella quiere que le hagan, ya sea en la cama, ya sea siendo una persona buena con ella o lo que sea. Entonces yo lo que haría, que yo me iría, yo no voy a hacer problema ni nada, no me voy a buscar yo un problema ya personal y legal por ella, no, que siga en su acto, que yo... O sea, vamos a poner un caso. Vamos a suponer que tú llegues a tu casa y tú la encuentres allá en la habitación, dale que te pego con otro hombre y tú abres la puerta un poquito y tú la ves. Te vas directamente y le dices por lo menos, sigue, o muy bien. No, yo ni siquiera le diría nada, porque en realidad eso me va a doler porque es mi pareja, por algo estoy con ella. Pero no, me voy y la dejo, recojo mis cosas, pero nada de buscar problemas, nada de eso. Bye. Hola, Claro. Qué fuerte. ¿Cuál es el lugar más incómodo donde lo has hecho? O sea, puede ser un lugar público, en casa de otra persona, como un lugar incómodo. En la sala de mi casa. En la sala de tu casa. Sí, porque, bueno, incómodo porque, no porque, por las posiciones que yo la podría poner a la muchacha, o Qué fuerte. no, sino porque yo estaba súper como atacado a saber que si alguien sale súper asustado y, ay no, pero ahí ha sido el lugar más incómodo que yo Se puede ser recuerde. incómodo por el momento y todo eso que fue. Ajá, y la gente, si sale alguien, imagínate que saliera mi abuela en ese momento. Ay, Dios mío. Le da un susto. Un susto. El susto no Ay, iba a la mismo. niña, a la muchacha. No de susto, a lo mejor se va el tren. Sí, hay muchas historias. Si a ustedes les ha pasado alguna historia, no se olviden de contárnosla por ahí abajo. Y bueno, Christopher, hasta aquí ha llegado este pequeño cuestionario. Espero que te haya encantado y que la hayas pasado bien. Súper. Tú le vas otro día, la ha pasado bastante bien, porque mira cómo es entretenido. Bebe, el agüita. Claro. Bueno, chicos, muchas gracias. No olviden suscribirse, comentar, darle like y sobre todo compartir. Muchas gracias por estar una vez más aquí en Interactúa TV con nosotros. Hasta la próxima. Aprendan.